Para hacer la fila 9 vamos a deslizarnos hasta la segunda cadena en estas 5 cadenas. Empezamos a deslizarnos por la cadena número 1, sacamos el hilo y nos deslizamos. Por la cadena número 2 sacamos el hilo y nos deslizamos. Y nos quedamos en la segunda cadena de estas 5 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, en esta segunda cadena de estas 5 cadenas, vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Y encima de este grupo de 3 puntos altos de la fila de abajo, vamos a hacer 4 puntos altos de la siguiente manera. Tomamos una lazada y el primer punto alto lo hacemos en este primer punto alto de la fila de abajo. En el siguiente punto de la fila de abajo hacemos el punto alto 2. En este mismo punto donde hicimos el punto alto 2, en este mismo punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. Y tengo aquí los 4 puntos altos. Ahora vamos a separar por 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y en este siguiente grupo de 3 puntos altos vamos a hacer nuevamente los 4 puntos altos como hicimos aquí. En el primer punto alto de la fila de abajo hacemos el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hacemos el segundo punto alto. En este mismo punto donde hice el punto alto 2, en este mismo punto hago el punto alto 3 y en el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4 y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Hago 1, 2 y 3 cadenas y vamos a unir con un medio punto en este espacio de estas 5 cadenas de la fila de abajo. Introducimos el crochet por este espacio, sacamos el hilo y hacemos el medio punto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas más y en este siguiente espacio de estas 7 cadenas vamos a unir con otro medio punto. Introducimos el crochet por este espacio de las 7 cadenas, sacamos el hilo y unimos con el medio punto. Volvemos a hacer las 3 cadenas y en este mismo espacio de las 7 cadenas unimos nuevamente con un medio punto. Volvemos a hacer las 3 cadenas y en este siguiente espacio de estas 5 cadenas de la fila de abajo volvemos a unir con un medio punto. Volvemos a hacer 3 cadenas y aquí volvemos donde empezamos la fila número 9. Aquí tenemos las 3 cadenas. Después nos toca hacer este grupo de 4 puntos altos encima del grupo de 3 puntos altos de la fila de abajo, como hicimos aquí. Tomamos una lazada y el primer punto alto lo hacemos en el primer punto alto de la fila de abajo. El segundo punto alto lo hacemos en el siguiente punto de la fila de abajo y en este mismo punto donde hice el punto alto 2 hago en este mismo punto el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. Ahora nos toca hacer las 4 cadenas. Después nos toca hacer este grupo
de 4 puntos altos encima del grupo de 3 puntos altos de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer las 3 cadenas y unir con el medio punto en el espacio de estas 5 cadenas de la fila de abajo. Después hacemos las 3 cadenas y unimos en este espacio de 7 cadenas de la fila de abajo. Después hacemos nuevamente las 3 cadenas y unimos en este mismo espacio de 7 cadenas con un medio punto. Ahora nos toca hacer las 3 cadenas y unir en este siguiente espacio de 5 cadenas con un medio punto. Ahora hacemos por último las 3 cadenas y volvemos nuevamente al inicio de la fila número 9. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 9. Terminé de hacer la fila número 9. Así es como tiene que habernos quedado. Hice aquí las últimas 3 cadenas y para cerrar esta fila número 9 vamos a unir con un aro deslizado en la cadena que levantamos al empezar esta fila. Vamos a introducir el crochet por esta cadena de esta manera, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos y nos queda terminada la fila número 9. Para hacer la fila 10 vamos a deslizarnos hasta este primer punto alto de este grupo de 4 puntos altos. Empezamos a deslizarnos por la siguiente cadena, introducimos el crochet, tomamos el hilo, sacamos y nos deslizamos, introducimos el crochet por la siguiente cadena, sacamos el hilo y nos deslizamos, introducimos el crochet por la siguiente cadena, sacamos el hilo y nos deslizamos. Ahora introducimos el crochet por este primer punto alto, sacamos el hilo y nos deslizamos y nos quedamos aquí en este primer punto alto de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer encima de este grupo de 4 puntos altos de la fila de abajo 5 puntos altos de la siguiente manera. Aquí ya tengo uno, tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo hago el segundo punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En este mismo punto donde hice el punto alto 4, en este mismo punto hago el punto alto 5. Ahora vamos a separar por 5 cadenas. Tengo aquí las 5 cadenas y en este siguiente grupo de 4 puntos altos de la fila de abajo vamos a hacer nuevamente los 5 puntos altos de la siguiente manera. Tomamos una lazada y en este primer punto alto
hago el primer punto alto en este mismo punto donde hice este primer punto alto. En este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. Y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, hago el punto alto 5. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a unir con un medio punto en este espacio de estas 3 cadenas. Nos saltamos estas primeras 3 cadenas y en este siguiente espacio de estas 3 cadenas unimos con un medio punto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos una lazada y en este siguiente espacio de 3 cadenas que nos quedó encima de estas 7 cadenas, en este espacio de estas 3 cadenas vamos a hacer 5 puntos altos. Tengo aquí los 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a unir en este siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Ahora vamos a hacer las 4 cadenas y encima de este grupo de 4 puntos altos volvemos donde empezamos la fila número 10. Tenemos que hacer estos 5 puntos altos como hicimos aquí. Empezamos aquí en el primer punto alto de la fila de abajo, hago el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el segundo punto alto. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto, que es el último, hago el punto alto 4. Y en este mismo punto donde hice el punto alto 4, en este mismo punto hago el punto alto 5. Ahora tenemos que hacer estas 5 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y tenemos que hacer nuevamente los 5 puntos altos como hicimos aquí encima de este grupo de 4 puntos altos. En este primer punto alto de la fila de abajo hago el primer punto alto. En este mismo punto donde hice el punto alto número 1, en este mismo punto hago el punto alto número 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. Y en el siguiente punto de la fila de abajo hago el último punto alto, que es el número 5. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora tenemos que hacer estas 4 cadenas y vamos a unir con el medio punto en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Nos saltamos este primer espacio de 3 cadenas y al siguiente espacio unimos con el medio punto. Ahora tenemos que hacer las 2 cadenas
y en el siguiente espacio de 3 cadenas hacer 5 puntos altos en este siguiente espacio de 3 cadenas. Tengo aquí los 5 puntos altos. Ahora tenemos que hacer las 2 cadenas y unir con el medio punto en el siguiente espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Después hacemos las 4 cadenas y encima de este grupo de 4 puntos altos de la fila de abajo volvemos donde empezamos a hacer la fila número 10, hacer estos 5 puntos altos como hicimos aquí, y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila número 10. Así es como nos tiene que haber quedado después de haber hecho la fila 10. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí las últimas 4 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la cadena número 3 saco el hilo y me deslizo y nos queda terminada la fila 10. Para hacer la fila 11 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer encima de este grupo de 5 puntos altos de la fila de abajo 7 puntos altos de la siguiente manera. Aquí ya tengo uno. Tomo una lazada y en este mismo punto donde levanté estas 3 cadenas, que es en esta tercera cadena que nos deslizamos la fila anterior, en este mismo punto hago el segundo punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 5 y en el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7 y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a separar por 5 cadenas. Tengo aquí las 5 cadenas y encima de este siguiente grupo de 5 puntos altos vamos a volver a hacer los 7 puntos altos como hicimos aquí. Empezamos aquí en este primer punto alto de la fila de abajo, hago el primer punto alto. En este mismo punto donde hice el primer punto alto, en este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 5 y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7 y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y encima de este grupo de 5 puntos altos vamos a volver a hacer los 5 puntos altos, pero ahora los vamos a hacer juntos. Tomamos una lazada y empezamos aquí en el primer punto alto.
saco el hilo y me deslizo solo por las dos primeras hebras. Vuelvo a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo saco el hilo y me deslizo por las dos primeras hebras. Vuelvo a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo saco el hilo y me deslizo por las dos primeras hebras. Tomo una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo saco el hilo y me deslizo por las dos primeras hebras. Vuelvo a tomar una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, saco el hilo y me deslizo por las dos primeras hebras. Y tengo aquí 6 aros. Voy a tomar el hilo y me voy a deslizar por los 6 aros. Y tenemos aquí los 5 puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Tengo aquí las 5 cadenas y aquí volvemos a repetir donde empezamos a hacer la fila número 11. Aquí tenemos que hacer estos 7 puntos altos como hicimos aquí, encima de este grupo de 5 puntos altos de la fila de abajo. Empezamos aquí en este primer punto alto, hago el primer punto alto, en este mismo punto hago el segundo punto alto, en el siguiente punto hago el tercer punto alto, en el siguiente punto hago el cuarto punto alto, en el siguiente punto hago el punto alto 5 y en este último punto de la fila de abajo hago el punto alto 6 y en este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7. Ahora nos toca hacer estas 5 cadenas. Tengo aquí las 5 cadenas y vamos a volver a hacer estos 7 puntos altos encima de estos 5 puntos altos de la fila de abajo. Empiezo en el primer punto alto de la fila de abajo, hago el primer punto alto, en este mismo punto donde hice el primer punto alto hago el segundo punto alto, en el siguiente punto hago el punto alto 3, en el siguiente punto hago el punto alto 4, en el siguiente punto hago el punto alto 5, en el siguiente punto hago el punto alto 6 y en este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7. Ahora tenemos que hacer las 5 cadenas. Y vamos a hacer encima de este grupo de 5 puntos altos, estos 5 puntos altos juntos. Tomamos una lazada y empezamos aquí en el primer punto alto de la fila de abajo. Hacemos el segundo punto alto, hacemos el tercer punto alto, hacemos el cuarto punto alto y hacemos el punto alto 5. Tengo aquí 6 aros, tomo el hilo y me deslizo por los 6 aros. Ahora tenemos que hacer las 5 cadenas. Y aquí encima de este grupo de 5 puntos altos volvemos a repetir donde empezamos la fila número 11, hacer estos 7 puntos altos como hicimos aquí, y así vamos a seguir haciendo toda la fila número 11. Terminé de hacer la fila número 11. Así es como tiene que habernos quedado. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí las últimas 5 cadenas y para cerrar esta fila número 11 vamos a unir con un aro deslizado
En la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco el hilo y me deslizo y nos queda terminada la fila 11. Para hacer la fila 12 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer encima de estos 7 puntos altos de la fila de abajo 2 grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la siguiente manera. Aquí tengo mi primer punto alto. En este mismo punto donde hice este primer punto alto, estas 3 cadenas, que es en esta tercera cadena que nos deslizamos la fila anterior, en este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 5 y tengo aquí mi primer grupo de 5 puntos altos. Ahora vamos a separar por una cadena y vamos a hacer el segundo grupo. El primer punto alto lo vamos a hacer en este mismo punto donde hice este punto alto número 5. En este mismo punto hago el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo, que es el último, hago el punto alto 4 y en este mismo punto donde hice el punto alto 4, en este mismo punto hago el punto alto 5 y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a separar por 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas y encima de estos siguientes 7 puntos altos de la fila de abajo vamos a volver a hacer estos 2 grupos de 5 puntos altos separados por una cadena como hicimos aquí. Empezamos aquí en el primer punto alto de la fila de abajo, hago el primer punto alto. En este mismo punto donde hice el primer punto alto hago el segundo punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 5 y tengo aquí el primer grupo. Separo por una cadena y en este mismo punto donde hice el punto alto 5 del primer grupo, en este mismo punto hago el primer punto alto del segundo grupo. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4 y en este mismo punto donde hice el punto alto 4, en este mismo punto hago el punto alto 5 y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 y encima de estos siguientes 7 puntos altos de la fila de abajo vamos a volver a repetir lo que hicimos al empezar a hacer esta fila 12, estos 2 grupos de 5 puntos altos separados por una cadena, de la misma manera como hicimos aquí. Hice aquí los 2 siguientes grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la misma manera como hicimos aquí. Ahora tenemos que hacer estas 4 cadenas. Y tenemos que volver a hacer estos 2 grupos
de 5 puntos altos separados por una cadena de la misma manera que hicimos aquí en este siguiente grupo de 7 puntos altos de la fila de abajo. Hice aquí los dos siguientes grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la misma manera como hicimos aquí. Ahora nos toca hacer estas 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y encima de estos siguientes 7 puntos altos de la fila de abajo volvemos a repetir lo que hicimos al empezar a hacer esta fila 12, estos dos grupos de 5 puntos altos separados por una cadena, de la misma manera como hicimos aquí. Y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 12. Terminé de hacer la fila 12. Así es como tiene que habernos quedado. Hice aquí las últimas 4 cadenas de separación y vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco el hilo y me deslizo. Y nos queda terminada la fila 12. Para hacer la fila 13 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer encima de estos dos grupos de 5 puntos altos de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer 2 grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la siguiente manera. Aquí tengo el primer punto alto. Tomo una lazada y en este mismo punto donde levanté estas 3 cadenas, que es en esta tercera cadena que nos deslizamos la fila anterior, en este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 5. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7. Y tenemos aquí el primer grupo de los 7 puntos altos. Ahora vamos a separar por 2 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a hacer el segundo grupo. El primer punto alto lo hacemos en este primer punto alto de la fila de abajo de estos 5 puntos altos. Aquí está la cadena de separación. Empezamos aquí en este primer punto alto. Hago aquí mi punto alto número 1. En este mismo punto donde hice este primer punto alto, en este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto hago el punto alto 4. En el siguiente punto hago el punto alto 5. Y en el siguiente punto, que es el último, hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, en este mismo punto hago el punto alto 7. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. Y encima de estos 2 grupos de 5 puntos altos de la fila de abajo, vamos a hacer nuevamente estos 2 grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la misma manera como hicimos aquí. Empezamos aquí en este primer punto alto. Hago mi primer punto alto en este mismo punto donde hice mi primer punto alto. En este mismo punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto hago el punto alto 4. En el siguiente punto hago el punto alto 5.
En el siguiente punto hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, hago el punto alto 7. Ahora tenemos que separar por las 2 cadenas y hacer el segundo grupo. Empezamos aquí en este primer punto alto de estos 5 puntos altos de la fila de abajo. Aquí está la cadena de separación. Empezamos aquí en este primer punto alto de la fila de abajo. Hago el primer punto alto. En este mismo punto donde hice este primer punto alto, hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto hago el punto alto 4. En el siguiente punto hago el punto alto 5. Y en el siguiente punto, que es el último, hago el punto alto 6. En este mismo punto donde hice el punto alto 6, hago el punto alto 7. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y encima de estos 2 grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la fila de abajo, volvemos a repetir lo que hicimos al iniciar esta fila 13. Estos 2 grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la misma manera como hicimos aquí. Hice aquí los 2 grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la misma manera como hicimos aquí. Ahora nos toca hacer estas 2 cadenas y encima de estos 2 grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la fila de abajo, nos toca volver a hacer estos 2 grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la misma manera como hicimos aquí. Tengo aquí los 2 siguientes grupos de 7 puntos altos separados por 2 cadenas de la misma manera como hicimos aquí. Ahora nos toca hacer las 2 cadenas y encima de estos 2 siguientes grupos de 5 puntos altos separados por una cadena de la fila de abajo, volvemos a repetir lo que hicimos al empezar a hacer esta fila 13, y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 13. Terminé de hacer la fila 13, así es como tiene que habernos quedado. Hice aquí las últimas 2 cadenas de separación y vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco el hilo y me deslizo. Y nos queda terminada la fila 13. Para hacer la fila 14 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Tomamos una lazada y en el siguiente punto de la fila de abajo hacemos el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hacemos el punto alto 3. Y tengo aquí un grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. Tomamos una lazada y vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el primer punto alto. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 2. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 4 y tengo aquí un grupo de 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer
3 cadenas. Hago 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos. Tomamos una lazada y el primer punto alto lo hacemos en este primer punto alto de la fila de abajo de estos 7 puntos altos. Hago el primer punto alto. En el siguiente punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto hago el punto alto 4 y tengo aquí otro grupo de 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. El primer punto alto lo hacemos en el siguiente punto de la fila de abajo. En el siguiente punto de la fila de abajo hacemos el punto alto 2 y en el siguiente punto de la fila de abajo hago el punto alto 3 y tengo aquí un grupo de 3 puntos altos. Al iniciar esta fila 14 hicimos primero este grupo de 3 puntos altos, después separamos por estas 3 cadenas, después hicimos este grupo de 4 puntos altos, después separamos por estas 3 cadenas, hicimos este grupo de 4 puntos altos, separamos por 3 cadenas y por último hicimos este grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a volver a repetir lo que hicimos al iniciar esta fila 14, este grupo de 3 puntos altos, pero aquí no vamos a hacer cadenas de separación. Tomamos una lazada y empezamos en este primer punto alto de estos 7 puntos altos de la fila de abajo. En el siguiente punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3 y tengo aquí el grupo de 3 puntos altos. Ahora hacemos las 3 cadenas y hacemos este grupo de 4 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el primer punto alto. En el siguiente punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3. En el siguiente punto hago el punto alto 4 y tengo aquí el grupo de 4 puntos altos. Ahora tenemos que hacer las 3 cadenas y hacer este siguiente grupo de 4 puntos altos. Empiezo aquí en este primer punto alto de estos 7 puntos altos de la fila de abajo. En el siguiente punto hago el punto alto 2. En el siguiente punto hago el punto alto 3 y en el siguiente punto hago el punto alto 4 y tengo aquí el grupo de 4 puntos altos. Ahora tenemos que hacer las 3 cadenas y hacer este siguiente grupo de 3 puntos altos. En el siguiente punto de la fila de abajo hago el primer punto alto. En el siguiente punto hago el punto alto 2 y en el siguiente punto, que es el último, hago el punto alto 3 y tengo aquí el grupo de 3 puntos altos. Ahora tenemos que volver a repetir lo que hicimos al iniciar esta fila 14, este grupo de 3 puntos altos, pero aquí no hacemos cadenas de separación, hacemos de la misma manera como hicimos aquí. Tomamos una lazada y el primer punto alto lo hacemos en este primer punto alto de la fila de abajo. En el siguiente punto hago el punto alto 2 y en el siguiente punto hago el punto alto 3 y tengo aquí el grupo de 3 puntos altos, de la misma manera como hicimos aquí. Aquí no tenemos que hacer cadenas de separación.
aquí están estas 3 cadenas de separación, contamos 1, 2, 3 y aquí hacemos sin cadenas de separación, contamos 1, 2, 3 y aquí hacemos sin cadenas de separación. Ahora nos toca hacer estas 3 cadenas, después hacer este grupo de 4 puntos altos, después hacer estas 3 cadenas, después hacer el grupo de 4 puntos altos, hacer las 3 cadenas, después este grupo de 3 puntos altos y después hacer este grupo de 3 puntos altos sin hacer cadenas de separación como hicimos aquí. Y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 14. Terminé de hacer la fila 14. Así es como tiene que habernos quedado. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí mi último grupo de 3 puntos altos y vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco el hilo y me deslizo. Y nos quedan estos dos grupos de 3 puntos altos unidos. Y también terminada la fila 14.